están? Estamos nuevamente aquí en nuestro estudio de Josué. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que la verdad a mí me apasiona mucho, que se llama Trabaja en equipo. ¿Y qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Y luego seguimos adelante, ¿les parece? Padre Celestial, gracias porque nos permites estar un día más aquí para juntos estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites hacerlo, porque tenemos esa libertad de poderlo hacer, aunque sea por este medio. Padre, ayúdanos a hacerlo bien, a hacerlo de una manera diligente como a ti te agrada. Y Padre Celestial, yo te suplico que tú pongas las palabras en mi boca, Espíritu Santo, tú guíame, que esta palabra realmente cobre vida en nuestros corazones y la podamos poner por obra, que no sea una palabra que solo quede en nuestras mentes, sino que baje a nuestro corazón y la podamos llevar a cabo. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ver Josué 22:3, que es el pasaje central que vamos a estudiar el día de hoy, para que de ahí partamos. Vamos a leer primero este pasaje central y luego ya vamos a ver todo el contexto que vamos a estar estudiando hoy para poder entender más lo importante que es trabajar en equipo. Dice Josué 22:3, ¿no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios? Para entender mejor este texto, vamos a leer todo el contexto. Dice Josué 22 del 1 en adelante para que podamos entenderlo. Y antes de leerlo, quiero explicarles algo. Dice en Números capítulo 32, no lo vamos a ver, nomás se los platico. No habían cruzado el río Jordán y la tribu de Gad y la tribu de Rubén y la media de Manasés querían tener su heredad de ese lado del río Jordán, porque tenían mucho ganado y ahí los pastos eran buenos y todo, y entonces fueron con Moisés y le dijeron que les diera chance de tener su heredad de ese lado del río. Y Moisés, lo vamos a ver, primero se enojó mucho, pero ya después lo entendió y vemos que ellos le dijeron que no, nosotros vamos a pasar con nuestros hermanos del otro lado y todo, pero déjanos hacer ciudades fortificadas para que estén seguros nuestros hijos, nuestras esposas, los animales y todo, y nosotros vamos a pasar armados para defender y para guerrear junto con nuestros hermanos para que cada uno de ellos tenga su propia heredad. Y en este texto que vamos a leer, vemos ya cómo lo que Josué les dice por haber estado al pendiente de todas las demás tribus. Vamos a leerlo. Dice Josué 22:1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que es el texto que leímos al inicio. Seguimos leyendo y dice: ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó,
que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad de Josué mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Entonces vemos que estas tribus, estas 2.5 tribus, entendieron lo que realmente es trabajar en equipo. Y nosotros tenemos que saber que cuando nosotros trabajamos en equipo, todos son bendecidos, no solo unos cuantos. Entendemos también cuando trabajamos en equipo que se va a cumplir tu propósito. Tu propósito no se va a cumplir si tú no ayudas a otros a cumplir su propósito. Estas 2.5 tribus sabían que ellos podían obtener su heredad completa si primero les ayudaban a los demás a obtener su heredad. Ahora también entendemos que si nosotros ayudamos a los demás a funcionar bien, nosotros también vamos a funcionar bien. Y bueno, vamos a ver 5 requisitos que necesitamos para trabajar en equipo, en base a todo esto que vamos a estudiar el día de hoy con estas 2.5 tribus. El primer paso, y bueno, esto es ya pasándolo a lo que es el Nuevo Testamento, tenemos que entender como hijos de Dios que somos parte del cuerpo de Cristo. En el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, en ese momento tú eres introducido en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que formamos parte del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Para que podamos entender lo importante que es lo que tú estás haciendo dentro de ese cuerpo, pero también para que entiendas que cada uno de nosotros tiene una función diferente. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que es solo trabajar en equipo y lo que es entender como hijos de Dios que formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú entiendes bien eso, fácilmente vas a poder trabajar en equipo. Vean lo que dice también el mismo capítulo de 1 Corintios 12, pero el verso 18, para que entendamos que Dios nos metió en ese cuerpo y a cada uno de nosotros nos dio diferente función. Vean lo que dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Lamentablemente hay personas
que todavía no saben cuál es la función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. Y mientras tú no sepas cuál es tu función, es muy fácil que tú caigas en querer la función de otro. Por ejemplo, si Dios te puso como pie y tú no sabes que tienes la función del pie y ves lo que hace la mano, anhelas hacer la función de la mano, pero no es la función que Dios te dio a ti. Entonces es bien importante entender qué es lo que Dios nos dio. De ahí la importancia de conocer los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado, porque de esa manera tú vas a saber más fácil qué función tienes dentro del cuerpo de Cristo. Y no tienes que menospreciar lo que Dios te dio, ni envidiar lo que otros tienen, sino que si tú diligentemente usas lo que Dios te dio, tú te vas a sentir completo, tú te vas a sentir integrado y te vas a sentir parte de ese cuerpo de Cristo. Vean ahora el verso 25 de este mismo capítulo de 1 de Corintios 12. Dice el verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Un trabajo en equipo necesariamente dentro de la iglesia es entender que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y que tenemos que preocuparnos por los demás. Por eso Dios nos compara con un cuerpo. Si, por ejemplo, a ti te duele el pie, todo tu cuerpo siente ese dolor y tú tratas por todos los medios de ayudarle a tu pie porque todo tu cuerpo lo siente. Y por eso Dios nos compara con un cuerpo, de tal manera que si alguien dentro del cuerpo de Cristo, esto es, si alguno de tus hermanos o de tus hermanas están dolidos, tú te duelas junto con ellos, o si están contentos, tú te goces junto con ellos, que te preocupes por ellos. Por eso es importantísimo entender en primer lugar, para poder trabajar en equipo, que somos parte fundamental del cuerpo de Cristo. Vean también ahora lo que dice Romanos 12, versos 4 al 5. Porque aquí también podemos ver lo importante que es que cada uno de nosotros tenemos diferente función. Dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos que entender, y lo vamos a estudiar con más detenimiento más adelante, que nos necesitamos mutuamente. Tú no debes de menospreciar lo que hacen los demás. Juntos vamos a hacer grandes cosas, juntos vamos a poder ser bendecidos, juntos vamos a poder obtener las promesas de Dios. Moisés entendió muy bien esto. Por eso cuando estas tribus llegaron con Moisés a decirlos, danos nuestra heredad de este lado del Jordán, Moisés se enojó con ellos. Vamos a ver lo que dice Números capítulo 32, versos 6 y 7, para que nos demos cuenta cómo cuando hay desánimo, el desánimo va a traer división, va a traer destrucción, va a frenar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero cuando hay unidad, cuando uno trabaja en equipo, entonces nosotros podemos lograr grandes cosas. Vamos a leer Números 32, versos 6 al 7. Dice lo siguiente. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra
que les ha dado Jehová? Moisés, con lo que les dijeron estas 2,5 tribus, él estaba indignado. Él decía, ay, qué chido, ¿no? Ustedes ya tienen su heredad acá y dejan que sus hermanos vayan y conquisten y todo, y ustedes se quedan acá. Y él pensó que ellos querían quedarse ahí sin ayudarles a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Pero vamos a ver qué les contestó este pueblo, si quieren ir buscando Números 32, del 17 al 18, mientras les explico el segundo requisito que necesitamos entender para poder trabajar en equipo. Este segundo requisito es tener un corazón recto delante de Dios. Y vamos a ver cómo estas 2,5 tribus tenían un corazón recto delante de Dios. No era de que ellos ya querían su heredad y que no les ayudaran a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Vean lo que ellos le contestaron a Moisés. Dice así: y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posea cada uno su heredad. Aquí vemos que ellos estaban dispuestos a hacer un sacrificio para que todas las demás tribus obtuvieran su propia heredad. Ellos iban a dejar en ciudades fortificadas a sus hijos, a sus esposas, al ganado, pero los iban a dejar por un largo tiempo para buscar el bien de sus hermanos. Tener un corazón recto delante de Dios es cuando tú realmente buscas el bien de tus hermanos antes que el tuyo propio. Buscas el bien del cuerpo de Cristo antes que el tuyo propio. Es buscar ayudarles de la manera que sea sin esperar recibir nada a cambio. Cuando tú tienes eso, tú tienes un corazón recto delante de Dios. Cuando no quieres sacar provecho de tus hermanos para tú ganar algo y pues de alguna manera perjudicarlos a ellos, sino al contrario. Todo lo que tú hagas para el cuerpo de Cristo, para tus hermanos en Cristo, para los demás, que sea para el bien de ellos antes que el tuyo. Amén. En tercer lugar, otro requisito es que tenemos que decidir hacer la obra con diligencia, o lo que nos toque hacer, la función que te toca hacer con diligencia. Ya vimos en lecciones pasadas, hablamos sobre que no hay que ser negligente. La negligencia, acuérdense que es lo opuesto a la diligencia. Estuvimos viendo que la negligencia abarca 3 cosas. Abarca no solo no hacer lo que te toca hacer, sino si tú haces lo que te toca hacer de mala gana, estás siendo negligente también. Si tú haces lo que te toca hacer a tu manera y no como Dios quiere que lo hagas, también es negligencia. Pero vemos que estas 2,5 tribus estaban dispuestos a ir y pelear junto con sus hermanos con diligencia. Ahora, es importante entender que cuando nosotros decimos o queremos ser negligentes, no basta con que lo digas nada más. Por ejemplo, aquí vemos en Números 32, 17 al 18, que es el que acabamos de leer, dice que ellos le dijeron a Moisés que irían, dice, iremos con diligencia, lo dijeron con su boca. Pero vemos que no solo lo dijeron, sino que lo cumplieron. Vayan ahora a Josué, capítulo 22, verso 3, que es el que estamos estudiando, es nuestro versículo base. Porque ahí vemos que tú
tú demuestras tu diligencia con tus hechos, no solamente con lo que tú puedas decir con tu boca. Tú puedes decir, sí, yo lo voy a hacer y todo, pero si no lo haces, estás siendo negligente. O sí, yo lo voy a hacer, pero si lo haces a tu manera y no como Dios quiere que lo hagas, eres negligente. O si dices, sí, yo lo voy a hacer y lo haces de mala gana, ya a la hora de hacerlo, estás siendo negligente. Entonces, Dios quiere que seamos diligentes. Y vamos a leer otra vez Josué 22:3 para que veamos cómo pusieron por obra esa diligencia. Dice, no habéis, porque esto les dice Josué a ellos, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Su diligencia no fue solo de un día. Dice que por largo tiempo estuvieron ahí ayudándoles a sus hermanos hasta que todos obtuvieran su heredad. Entonces la diligencia se muestra en todo momento, no a veces sí y a veces no. Entonces tenemos que entender que para trabajar en equipo, ya vimos el primer punto, que es entender que somos parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, tenemos que tener un corazón recto delante de Dios, buscando el bien de los demás antes que el nuestro. En tercer lugar, tenemos que hacer lo que nos toca hacer, la función que Dios nos dio, con diligencia. En cuarto lugar, el cuarto requisito es que tenemos que entender que solos no podemos, nos necesitamos mutuamente. Obviamente ya vimos también en una lección que decía, no digas no puedo, porque en Cristo todo lo podemos. Sin embargo, tenemos que entender también que nos necesitamos como cuerpo. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, entre todos nos necesitamos. Tú no puedes decir, yo puedo solo, yo no necesito de nadie más, porque a la larga tú vas a requerir la ayuda de los demás. Entonces vean lo que dice 1 Corintios 12, versos 21 al 23, para que entendamos que nos necesitamos mutuamente. Vamos a leerlo, dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces, no menospreciemos lo que hacen los demás y entendamos que lo que hacen los demás es de suma importancia para nosotros. Por ejemplo, yo no podría estar aquí compartiéndoles si no hubiera un equipo detrás de esa cámara organizando todo. Son lo máximo, amigos, los amo. ¡Yes! Entonces somos un equipo y estamos trabajando en equipo para la obra de Dios. Si cada uno cumple con su función, esto va a poder traer bendición a muchas personas. Si yo trato de hacerlo en mis fuerzas, créanme, no me va a salir. Entonces, ellos no saben lo valiosos que son, y muchas veces la gente pone más su mirada en nosotros porque nos ven, pero no valoran el trabajo tan tremendo que hacen estos chavos jóvenes que están ahí atrás de la cámara. Entonces hay que, de veras, al que honra, honra, y hoy los honro con todo mi corazón, sabiendo que somos un cuerpo en Cristo, nos necesitamos, y nadie puede decir que esto que yo hago es más importante que lo que ellos hacen, porque yo no lo podría hacer sin la ayuda de ellos. Entonces somos un cuerpo en Cristo, cada uno tiene su propia función, cada uno de ellos tiene, no sé, unas capacidades impresionantes que Dios les ha dado.
que yo les digo, pásenme tantito de esa capacidad, porque Dios se las dio. Entonces, si juntos si entre todos juntamos las capacidades que Dios nos ha dado, vamos a poder alcanzar a hacer muchas cosas, y no solo eso, todos vamos a ser bendecidos y vamos a obtener las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora quiero que veamos un ejemplo en la Biblia de alguien que no entendió esto, de alguien que no entendió que necesitaba de otros para funcionar bien y que solo pensaba en sí mismo, que solo decía que lo que él hacía era importante. Y estoy hablando de Nabal. Nabal era el esposo de Abigail, que llegó a ser esposa ya después de David. La palabra Nabal significa insensato, perverso, necio, tonto, ruin, villano. Y es triste saber que este Nabal era descendiente de Caleb, alguien totalmente opuesto a él, alguien que tenía un ánimo diferente, ya lo vimos, alguien que de veras amaba a Dios, le creía a Dios y se fortalecía en Dios. Y pues tristemente de su descendencia salió este Nabal. Eso nos habla que hay ascendientes y descendientes nuestros que pues no van a amar a Dios como nosotros lo amamos, y pues van a hacer las cosas de una manera equivocada. Pero bueno, este Nabal no entendió que David cuidaba junto con su ejército. Si se acuerdan, bueno, vamos a hacer un poco memoria. David iba huyendo de Saúl y se escondió en la cueva de Adulam, y ahí se le juntaron 400 hombres, ya lo estudiamos. Y esos 400 hombres que estaban amargados, afligidos y endeudados se convirtieron en los valientes de David, se convirtieron en los matagigantes, se convirtieron en el ejército de David. Y ya David tenía para entonces, yo creo que como 600 personas en su ejército, y David procuró el bien de los pastores de Nabal, los cuidaba, eran como un muro alrededor de ellos para que nada malo les pasara. Y cuando Nabal esquiló sus ovejas, hay una diferencia entre esquilar y trasquilar ovejas. Me estoy desviando tantito, pero bueno, son datos importantes que hay que saber. Trasquilar una oveja es cuando tú le quitas la lana en pedazos. Esquilar una oveja es cuando tú en una sola cortada, digámoslo así, le quitas toda la lana en una sola pieza. Cada que esquilaban o trasquilaban ovejas, hacían como una gran fiesta donde había mucha comida, bebían vino y cuánta cosa. Y bueno, cuando David supo que Nabal estaba esquilando sus ovejas, él sabía que iban a tener mucha comida. Entonces él dijo, voy a mandar a unos jóvenes para que le digan, pues móchate, ¿no? Él pensando que tal vez él sabía todo lo que ellos habían hecho por los pastores de Nabal. Pero vamos a ver cómo Nabal recibió a estos jóvenes que mandó David. Y vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 12, versos 21 al 23. Para que nos demos cuenta de cómo era este Nabal. Y dice, me equivoqué, es 1 Samuel, esa ya la leímos, 1 Samuel 25, versos 10 y 11, disculpen, yo me equivoqué. 1 Samuel 25, versos 10 al 11, dice lo siguiente. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Aquí podemos ver que Nabal sabía muy bien quién era David, sabía que había huido de Saúl. Pero vean lo que sigue diciendo. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?
Entonces vemos que aquí Nabal tenía un corazón perverso, no tenía un corazón recto, porque él decía que ¿cómo le voy a dar de lo mío a estos tipos que ni los conozco, ¿no? Y vemos que Abigail, cuando se enteró, bueno, más bien cuando David supo la respuesta que le dieron los jóvenes de Nabal, se enojó tanto que dijo, ay, nosotros aquí cuidándolo y él aquí menospreciando lo que nosotros hemos hecho por él. Y David se enojó tanto que quería destruir a todos los hombres que hubiera ahí en la hacienda o de este Nabal, ¿no? Y a Nabal mismo. Pero entonces uno de los siervos de Nabal se lo hizo saber a Abigail, que era su esposa. Y Abigail, cuando se enteró de todo lo que pues le dijo este siervo, oye, ellos nos han cuidado, fueron un muro alrededor de nosotros, nos protegieron, nunca nos faltó nada, y este Nabal los trató pero de mala manera, ¿no? Pues ve ahora qué haces. Entonces esta Abigail preparó mucha comida y se los llevó en asnos y todo, y mientras se los llevaban y todo, ella tomó un atajo, se presenta delante de David, se postra y le pide perdón por el pecado de su marido. Y eso hizo que David no destruyera a todos los hombres que estaban en esa hacienda o en ese que le pertenecían a Nabal. Pero vean las consecuencias que obtuvo Nabal. Vean lo que dice Primera de Samuel 25, versos 37 al 38, para que nos demos cuenta, mientras él estaba ahí en esa fiesta tomando vino, estaba pasadito de copas, esta Abigail dijo, no, ahorita no es prudente ni sabio que yo le diga nada, lo voy a dejar correr y ya al día siguiente se lo voy a hacer saber. Y vean lo que dice. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer, esto es Abigail, estas cosas. Y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces vemos que trae grandes consecuencias a nuestras vidas cuando nosotros no procuramos el bien de nuestros hermanos que forman también parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no procuramos lo mejor para los demás, cuando no damos de lo que nosotros tenemos a los demás y somos egoístas, nos volvemos como este Nabal, necios, tontos, sin razón alguna, o sea, insensatos, perversos. Y tarde o temprano vas a cosechar lo que tú siembras. Vemos la diferencia tan notoria con las 2 tribus y media, esto es Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que ellos dijeron, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posea cada uno su heredad. O sea, ellos dijeron, vamos con todo, si nos morimos, nos morimos, pero vamos a pelear hasta que ustedes tengan su heredad. Entonces vemos que el egoísmo frena el trabajo en equipo. De ahí la importancia de entender que nos necesitamos mutuamente. Y en quinto lugar, otro requisito que tenemos que entender para que funcione bien el trabajo en equipo es que tenemos que entender que hay una cabeza. La principal cabeza es Cristo. Vean lo que dice Colosenses 1:8, para que nos demos cuenta que Cristo es nuestra cabeza y también que Cristo a su vez estableció autoridades espirituales sobre nosotros. No solo eso, sino que toda autoridad, dice la Biblia, fue puesta por Dios.
y a nosotros nos toca sujetarnos. Esto de trabajo en equipo yo lo estoy enfocando dentro de la iglesia. Pero el trabajo en equipo se tiene que dar en todos los sentidos. En tu trabajo tienes que buscar trabajar en equipo y sujetarte a tus autoridades. Vean lo que dice Colosenses 1:18. Dice, Él es la cabeza, está hablando de Cristo, del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿quién es la cabeza principal de este cuerpo? Cristo. Pero Cristo a su vez ha puesto autoridades, como les decía. Vean Hebreos 13, verso 17. Y mientras lo buscan, es importante entender, como les decía, que Dios puso a nuestras autoridades y a nosotros nos toca sujetarnos. En tu trabajo tú tienes una autoridad que te tienes que sujetar a ella para poder trabajar en equipo. En las escuelas, con los maestros, en la iglesia, con nuestros gobernantes, nos toca sujetarnos para que pueda haber bendición en todo el cuerpo o en todo el pueblo o en todos. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, dentro de la iglesia, como estamos hablando más también del cuerpo de Cristo, es importante que entendamos que Jesús puso a nuestras autoridades espirituales y nosotros, si queremos trabajar en equipo, un requisito muy importante es obedecer a nuestras autoridades espirituales. Los rubenitas, galaditas y los de Manasés entendieron esto y obedecieron al pie de la letra lo que Moisés les había dicho, y también después obedecieron a Josué en todo lo que él les pedía. Y de esa manera, si seguimos estos 5 requisitos, va a haber trabajo en unidad, porque va a haber dirección, la autoridad da dirección y juntos vamos a poder alcanzar a llegar a hacer grandes cosas. Amén. Ahora, ¿qué impide que trabajemos en equipo? Vean lo que dice 1 Corintios 12, 26. Esto es muy importante entenderlo. 1 Corintios 12, 26 nos dice que tenemos que tener empatía con los demás. Vean lo que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, cuando alguien se duele dentro del cuerpo de Cristo, nosotros nos tenemos que doler también. Y no vamos a ver el texto, pero se los comento igual y se acuerdan. Cuando Lázaro enfermó, dice la Biblia que Lázaro, Marta y María eran sus amigos. Y sus hermanas le mandan decir a Jesús que estaba enfermo, que estaba muy enfermo, y que por favor viniera. Y él a propósito se tardó mucho, y cuando llega a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días de muerto y estaba en el sepulcro. Y entonces Marta, cuando supo que Jesús había llegado a Betania, corre, pero para reclamarle, y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero después va también María, le dice las mismas palabras, pero ella hace algo diferente. Ella cuando dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, se postró. Y eso indica que había humildad en su corazón. Era como si le hubiera dicho, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero si esa es tu voluntad, ok, no lo entiendo, pero lo acepto. Y dice que estaba llorando.
Y la Biblia dice que cuando Jesús vio a María y a los que estaban con María llorando, se conmovió en su espíritu y lloró. Esto nos habla de que Jesús, cuando te ve a ti llorando, Él está a tu lado llorando también. ¿Por qué? Porque tienes empatía contigo. Y eso es lo que Él nos pide a nosotros. Si nosotros vemos que alguien del cuerpo de Cristo, que alguien del pueblo de Dios está siendo afligido, que te duela su aflicción, no te goces por su aflicción, sino duélete, ora por él, ayuda, haz lo que tengas que hacer para poder restaurarlo, levantarlo, ayudarlo, animarlo, lo que sea. Eso tenemos que hacer para poder seguir trabajando en equipo y para realmente cumplir esa función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tener empatía. Si están sufriendo, sufrir junto con ellos. Ahora, lo opuesto también. Si les va bien en algo, hay que gozarnos con ellos. Tristemente, esto también lo voy a contar, no lo vamos a leer para hacerlo un poco más rápido. Si se acuerdan, cuando David mató al gigante Goliat, después de que lo mató, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces Saúl se molestó en gran manera. En vez de gozarse de que David había matado al gigante, de que el pueblo había aceptado a David como un gran guerrero, él tuvo celos amargos. Y esto nos habla de algo importante. En vez de traer unidad al cuerpo de Cristo, cuando alguien está siendo bendecido y tú sientes celos amargos, envidia, competencia, tú vas a traer división en lugar de traer unidad. Tú vas a traer destrucción y no bendición. Saúl nunca entendió que si él ayudaba a los demás a cumplir su propósito, él estaba cumpliendo su propósito. Si Dios te ha puesto como autoridad, es bien importante que tú ayudes a otros a levantarse, que tú ayudes a otros a desarrollar lo que Dios les ha dado, los dones, talentos y habilidades que Dios les ha dado. Si Saúl hubiera engrandecido a David, se hubiera gozado de lo que Dios le había dado a él, otra historia sería. Pero Saúl solo procuraba su bienestar. Saúl tenía una soberbia tremenda porque solo buscaba la gloria para él. Aunado a que pues estaba bien endemoniado, acuérdense que había abierto puertas a demonios porque había sido rebelde en contra de Dios por lo que Dios le había pedido a él. Entonces, cuando no nos gozamos con aquel que recibe un bien, con aquel que está contento y al contrario nos enojamos, nos molestamos, nos frustramos, sentimos celos o envidia, ¿sabes qué? Te va a ir mal. Saúl, ¿qué logró con eso? Que cada vez estuviera peor y persiguió a muerte a David. Y no solo eso, estaba tan endemoniado que vemos más adelante que mandó matar a sacerdotes, gente inocente que no tuvo nada que ver con que David matara al gigante Goliat. Pero él estaba tan enojado que trajo división al cuerpo de Cristo en lugar de bendición. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros trabajamos en equipo, no solo tú, sino todos los que están junto contigo van a recibir bendición.
por estas 2,5 tribus que se esforzaron por ir con sus hermanos y pelear junto con ellos hasta que todos recibieran su heredad, es que ellos mismos también recibieron grandes cosas. Vean lo que dice Josué 22:8, para que nos demos cuenta de que regresaron a su heredad, no solo a poseerla, sino cómo regresaron a su heredad por haber ayudado a sus hermanos. Dice Josué 22:8, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces fueron bendecidos todos, y ellos, de esa bendición que todos recibieron, pudieron llevar también a sus hogares. Ahora pongamos este contexto en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. Vayan a Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Ya con esto vamos a terminar. Vean lo que dice. Hechos 2, 42 al 47. Dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, esto es muy importante y ahorita lo explicamos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vean lo que dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Esto es trabajo en equipo, en unidad. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, esta palabra comunión viene del griego koinonía y significa compartir, unidad, una estrecha asociación, participar. Es una sociedad que tiene compañerismo, en donde se ayudan mutuamente, incondicionalmente. Es una gran hermandad. Así estaba la iglesia primitiva. Y Dios, es el anhelo del corazón de Dios, que hoy en día la iglesia siga teniendo esa comunión. Sigamos trabajando en unidad, buscando el bien de los demás, compartiendo de lo nuestro, ayudando, apoyando de la manera que sea necesaria. Porque entonces dice que hubo muchos milagros y señales. Dios puede hacer señales y milagros y prodigios cuando ve esa unidad, cuando ve ese trabajo en equipo, cuando ve que realmente estamos juntos como cuerpo de Cristo que somos. Y no solo eso, sino que muchas almas pueden ser ganadas, porque saben que cuando hay trabajo en equipo, cuando entendemos que somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos mutuamente, el fruto que más se ve es el amor. Y ese amor lo pueden ver los de allá afuera. Y cuando la gente ve realmente que hay amor entre nosotros, van a decir: yo quiero eso. Pero si ven que como iglesias cristianas entre nosotros mismos nos tiramos y nos criticamos y nos juzgamos y envidiamos y somos religiosos y nomás ilegalistas, ¿saben qué la gente va a decir? La gente va a decir: yo no quiero ser eso, yo no quiero ser un cristiano. Entonces, yo no sé si Dios te habló con esta lección,
Pero ¿qué les parece si hoy le pedimos a Dios que nos ayude a realmente trabajar en equipo y a realmente preocuparnos por los demás, por los otros miembros del cuerpo de Cristo y ya dejar de criticarnos, señalarnos y envidiarnos? ¿Les parece si pedimos perdón, si hemos fallado en esta área, para que Dios ponga en nosotros esa empatía con nuestros hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si en tu corazón está pedirle perdón, vamos a decirle: Señor, perdóname. Perdóname si yo he juzgado a mis líderes espirituales, perdóname si he juzgado a mis hermanos en Cristo, perdóname si he tenido celos, envidia o competencia, perdóname si no he ejercido la función que tú me has dado dentro del cuerpo de Cristo. Si tú no sabes cuál es tu función, pídele en oración que Dios te revele cuál es tu función. Perdóname si no he dado de lo mío a los demás, si he tenido una actitud como la de Nabal, si he tenido una actitud como la de Saúl, perdóname. Y Señor, yo quiero tener esa empatía que tú tienes cuando lloraste junto con María y los que estaban llorando. Padre, yo quiero dolerme con mis hermanos que están sufriendo, y no solo dolerme, sino hacer algo, ser diligente y hacer algo para ayudarlos. Y ayúdame a gozarme también cuando estén contentos. Padre Celestial, quiero parecerme más a Jesús. Sé que Él es mi cabeza. Sé que Él ha puesto autoridad sobre mí y te pido perdón si me he rebelado, si no me he sujetado a esas autoridades que tú has puesto sobre mí. Y Señor, gracias por esta palabra. Ponemos en tus manos todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos, sabiendo que tú nos lo diste por gracia, y de gracia recibimos, de gracia damos. Gracias, Jesús, por este tiempo, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias por este tiempo, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación